¿Qué tal? Por acá de nuevo sin mentiras. Fíjense lo que acaba de suceder entre Irán y Rusia. Encargados de negocios de ambos países sostuvieron una reunión en Teherán. Y esa reunión bilateral lo que viene a profundizar los lazos para meterse de lleno en el comercio entre ambos países. Estamos hablando de petroquímica, estamos hablando de energía, hablamos de tecnología nuclear, hablamos de comercio, hablamos del sector bancario y muchos sectores más. Todo este conflicto ha permitido a los rusos buscar una malla de encuentros y de países alineados con una visión multipolar. No solo Irán, sino también Asia, sino también una gran parte de América Latina, sino también países europeos, ahí bajo cuerda. Y sobre todas las cosas, comienzan a tejerse relaciones de importancia con Oriente. Entonces, cuando tú ves este ataque financiero y un ataque de todo tipo y todas características a los eslavos para derrotar su economía, por un lado está el frente militar, pero por otro lado está el frente geopolítico, de alianzas, de estrategias, de uniones, de enlaces. Esto con Irán, ustedes no saben cómo potencia de manera gigantesca los pasos que se están dando para acabar con el unilateralismo de Washington. Estamos hablando de que estos dos países crecieron en 2021 más de 80% en comercio, más de 4.000 millones de dólares en relaciones. Pero aquí lo verdadero importante es que se deja por primera vez a un lado dos monedas que se reservan prácticamente el 70% de las transacciones en el mundo, como el papelito y el euro. Ahora, a partir de ahora, rusos y persas en comunión van a enlazarse comercialmente con sus monedas. Y ese es el futuro de la economía mundial. No es que tengamos que obedecer los chantajes, las presiones y las amenazas del sistema financiero unívoco, europeo y gringo, sino que se están buscando a pasos agigantados alternativas. Fíjate, Rusia tiene alternativa con la India, rublos, alternativa con Arabia Saudí, alternativa con China en sus monedas, alternativa con los BRIC. Están llamando a ampliar a los BRIC. Se están metiendo durísimo en el comercio con Asia. Y ahora, con Irán, les estamos viendo que van a comerciar con sus mismas monedas. De tal manera que en estas conversaciones también se avanzó para conectar sus sistemas de pago electrónico y su mensajería financiera, que Rusia lo tiene. Rusia tiene su sistema de pago. Lo que hay que enlazarlo, conectarlo, sincronizarlo, configurarlo. Y para eso son esas relaciones bilaterales. Con la India se está trabajando a pasos duros. Con China eso está más que adelantado, porque China tiene más de 2.000 empresas transnacionales, corporaciones pegadas a su sistema SWIFT, digámoslo así, internacional. Y ahora cuando se reúnen estos dos países en materia de negocios y hablan de hacerlo con sus dos monedas,
de conectar sus sistemas de pago electrónico y de mensajería financiera, amigos míos, son un quiebre en el modelo hegemónico que nos han implantado durante los últimos 50 años para robarnos, esclavizarnos, chantajearnos y liquidarnos por cualquiera de las vías, no dejarnos progresar, no dejarnos avanzar, sino ponernos allí permanentemente un cañón, unas pistolas, unas municiones y obedecer sus órdenes y sus designios de acuerdo a sus intereses. Así que esta reunión bilateral entre persas y eslavos marca que el camino se está recorriendo hacia dejar a un lado esa hegemonía. Dejamos el video hasta aquí, espero sus puntos de vista. Muchas gracias, Sera. Hasta la próxima.